Sexto, incomprensión de los familiares. Por lo que sucedió en los días de evangelización, podemos deducir y concluir que en estos años oscuros se habría gestado en torno del joven Jesús una corriente de desafecto, quizás incluso de hostilidad, de parte de sus familiares. Los textos evangélicos nos transmiten la noticia de que, desde los primeros meses de evangelización, un extraño sentimiento de animosidad y malquerencia hacia Jesús surgió de parte de sus parientes. Sobre todo, una total incomprensión respecto de su persona y su misión. Esta realidad, de manera indirecta, demuestra hasta qué punto Jesús ocultó el resplandor de su gloria durante esos 30 años, y hasta qué punto fue uno de tantos en la vulgaridad de aquella aldea. Una vez más, quedamos abrumados por su humildad. Jesús llegó a decir: un profeta en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, carece de prestigio. Palabras que reflejan sin duda ecos de antiguas animosidades. Marcos, por ejemplo, dice: no pudo hacer allí ningún milagro. Y esta otra expresión que es portadora de una misteriosa decepción: y se maravilló de su falta de fe. Pero el mismo Marcos nos entrega un texto aterrador que superan todos los parámetros del horror e infamia. Dice: sus parientes se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: ha perdido la cabeza. Como ven, sobran comentarios. Horrible. En los evangelios encontramos también otros textos semejantes, aunque no tan lapidarios. ¿Cómo se explica esto, conociendo como conocemos la personalidad humilde y armoniosa de Jesús? Por las referencias evangélicas comprobamos que la familia de Jesús, esto es, primos, tíos, parientes en el sentido amplio del término, era muy numerosa. Estos parientes, muy vinculados entre sí, no debieron comprender y más bien debieron censurar, por ejemplo, cuando Jesús abandonó el hogar para alistarse en el discipulado de Juan el Bautista. También es probable que sus parientes reprobaran el celibato de Jesús, hecho absolutamente incomprensible para la mentalidad de aquella época. También debieron censurar su estilo de vida, por ejemplo, su inclinación de toda su vida, por cierto, a retirarse a la soledad de los cerros para estar con el Padre, y todo ello, seguramente, entre interpretaciones antojadizas y chismes de vecindario. Solo sobre ese telón de fondo podríamos explicarnos el desafecto que los parientes exteriorizaron cuando Jesús ya era objeto de una enorme estima popular. Y sin excluir una buena dosis de envidia, manjar que nunca falta en el banquete de la vida. Jesús debió sufrir mucho por esta situación. Fue un extraño en medio de los suyos, un desconocido entre su parentela, cosechó del árbol de la ingratitud y probó la fruta amarga de la envidia. Todo ello fue un preludio del temporal que lo habría de arrastrar a la cumbre de la ignominia en el Calvario, abandonado de todos. Y todo por ser fiel al Padre, por querer hacer de cada pobre un rey. Como consecuencia, el pobre de Nazaret debió sentirse terriblemente solitario en la travesía de la juventud, como en el resto de sus días. Si nadie lo entendía, ¿y quién podía entenderlo? Su morada tendría que ser obligadamente la fría soledad.
¿Qué forma de comunicación podía darse entre el Hijo de Dios y aquellos vulgares vecinos de Nazaret? ¿Qué había de común entre ellos? ¿Qué amigos podía tener cuando se abría una distancia infranqueable entre los jóvenes de su edad y él? Fue irremediablemente solitario, porque sólo podía comunicarse verdaderamente con su Padre. Y por ser solitario fue incomprendido, y por incomprendido fue empujado hacia afuera, hacia el desierto de la soledad. Fue una columna de luz, asentada sobre una alta montaña, y en su soledad se vislumbraban horizontes desconocidos, pero su soledad no fue romántica, sino dolorosa. Por eso fue maestro en el misterio general del dolor, terreno en que pudo tener una palabra autorizada: vengan a mí todos los que están agobiados.